¡Listo para adoptar un animal de compañía! Adoptar un animal de compañía enriquece la vida y abre las puertas a una época de diversión, descubrimientos, juegos y mimos. Sin embargo, implica también asumir la responsabilidad de cuidar al animal durante muchos años, proporcionándole comida, un lugar seguro donde vivir, cuidados veterinarios y preocupándonos de satisfacer sus necesidades en cuanto a actividad y cariño. Se trata de una decisión con importantes repercusiones sobre nuestra vida y la de nuestro futuro miembro de la familia. Por esto, es importante plantearse algunas preguntas para saber si es que estás listo para adoptar un animal. Antes de sumergirnos en este mundo de adopciones de mascotas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta. Te animamos a permanecer hasta el final, que hay algo especial para ti. ¡Comenzamos! ¿Listo para un compromiso a largo plazo? Un perro de tamaño medio vive de media 12 y 15 años, pero en perros de tamaño más pequeño, la media sube a 13-17 años. En un gato, la esperanza de vida media supera los 15 años, y no es extraño que un gato alcance a los 20 años. Durante estos años pueden aparecer nuevos miembros de la familia. Puedes cambiar de casa o estilo de vida, y a pesar de todo esto, tu mascota sigue a tu lado. ¿Habrá sitio para ella? ¿Listo para asumir los gastos que implica tener un perro o un gato? Durante el primer año de vida se concentran muchos gastos: la adopción o compra, la identificación mediante microchip, el censo, la esterilización, la compra de los accesorios para la mascota, como comedero y bebedero, camita, transportín, juguetes, collar y correa para perros, rascador y bandeja para gato. En algunos casos, también el seguro de responsabilidad civil. A estos gastos se suman otros que empiezan durante el primer año, pero siguen durante el resto de la vida de la mascota. Se trata de una inversión para mantener a tu mascota sana y en buenas condiciones. Así pues, hay que considerar el costo de un alimento de alta calidad, la visita anual de control veterinario, las vacunas y los tratamientos antiparasitarios, la peluquería, etc. El costo total puede variar en función del tipo de mascota, de su tamaño, edad, características físicas y predisposición a las enfermedades. Tienes tiempo para ocuparte cada día de tu animal de compañía. Entre sesiones de juego y educación, mimos, atenciones, cuidados higiénicos y paseos en el caso de un perro, cuidar una mascota no es cuestión de 5 minutos diarios, y satisfacer sus necesidades es importante para mantener la mascota en buena salud física y mental. ¿Estás dispuesto a dedicarte a la educación de tu mascota y tener paciencia mientras todavía no has aprendido las normas de tu casa? Tanto perros como gatos necesitan pautas básicas de educación para adaptarse a su nuevo hogar. La educación mejora la comunicación entre personas y mascotas y estrecha los lazos afectivos, pero se necesita tiempo para realizarla. ¿Listo para cuando el perro o el gato hará una de las suyas? Romper algo delicado, voltear el cubo de la basura, hacer sus necesidades en las macetas, ladrar o maullar en exceso, dejar pelos en el sofá. Nadie es perfecto, pero con paciencia se pueden encontrar soluciones para mejorar la convivencia. Si estás disfrutando de este contenido, te animamos a expresarlo mediante un like. Déjanos tus comentarios con un corazón. ¿Dispuesto a hacer cambios en casa? Para adaptar la casa a tu animal de compañía, se pueden necesitar diferentes tipos de cambios, como por ejemplo, poner fuera del alcance de la mascota plantas y decoraciones tóxicas, vallar el jardín para crear un espacio seguro para un perro, proteger objetos delicados que quedan al alcance de la mascota, desarrollar la dimensión vertical de la casa donde va a vivir un gato, añadiendo estantes y árboles para gatos. Hay un acuerdo en familia sobre la adopción de un animal de compañía. Es importante que este tema se haya hablado entre todas las personas que van a vivir con la mascota y se hayan tenido en consideración las necesidades especiales de cada uno.
Puede haber personas alérgicas, bebés, personas con movilidad reducida, etc. Hay otros animales en casa. Cuando ya hay una mascota en casa, añadir un perro o un gato no siempre es la decisión más acertada. Hay que tener en cuenta las características tanto de la mascota residente como de la nueva que se quiere adoptar, y hay que invertir tiempo y paciencia en realizar correctamente el proceso de introducción. Perros y gatos ofrecen amor incondicional y aportan muchos beneficios a las personas, pero también crean responsabilidades y obligaciones. Si después de reflexionar sobre estas preguntas sigues pensando que estás listo para adoptar un perro o un gato, ¡adelante! Solo tienes que elegir qué tipo de mascota. Requisitos para adoptar un perro o un gato. Cuando te planteas adoptar una mascota, primero debes considerar muy seriamente si dispones del tiempo y la predisposición para cuidar del futuro y del nuevo integrante de tu familia. Incorporar un perro en tu vida requiere de un alto nivel de dedicación, sobre todo al principio, y si es un cachorro, aún más, ya que puede modificar completamente tu estilo de vida y tu rutina diaria. Los perros son seres dependientes, y no solo en su cuidado, paseos, baños, veterinario, alimentación, sino por su gran apego a las personas. Querrán tu compañía y estar contigo el mayor tiempo posible. Tu nuevo mejor amigo se convertirá en tu sombra. Requisitos: ser mayor de edad, poseer capacidad económica para poder cubrir gastos de alimentación y veterinario, comprometerse con su educación, comprometerse a seguir las condiciones firmadas en el contrato de adopción y que aseguran el bienestar del perro, disponer del tiempo suficiente para su cuidado, disponer de una vivienda propia o, en caso de alquiler, tener el permiso del propietario para la introducción del perro en el hogar. Es muy importante conocer en persona a las familias que van a adoptar a las mascotas rescatadas y que ellos conozcan al perro antes de su adopción. Por ello, es un requisito que las familias se acerquen al lugar en el que se encuentre el perro. Vivir con un perro o un gatito será una experiencia única que te servirá para encontrarte contigo mismo y descubrir cuánto amor eres capaz de dar. Si has disfrutado de este viaje a través del mundo de las adopciones, te damos una lluvia de aplausos y un bravo. Suscríbete a nuestro canal. Dale like si este vídeo te ha sido interesante e informativo. Te invitamos a dar un paseo por nuestro canal, donde encontrarás historias, consejos y más aventuras felinas y caninas, con sus nuevas familias adoptivas, esperando ser descubiertas por ti. ¡Hasta la próxima, queridos amigos!